Ya. No le había dado grabar. Entonces, para después subir esto a internet, por supuesto, a YouTube. Ok, entonces, ahora sí, estamos grabando. ¿Y qué era caída libre? Es simplemente un objeto cayendo por su peso. La única fuerza que actúa sobre él es el peso. Puede ser que lo suelte o puede ser que lo lance hacia arriba. Es una trayectoria vertical, un movimiento rectilíneo, ¿ok? Pero como la velocidad varía, entonces es un movimiento rectilíneo variado, ¿ok? Que puede ser acelerado cuando es hacia abajo o retardado cuando es hacia arriba, ¿ok? En este caso, aparte de que la trayectoria es una línea recta, la aceleración es la aceleración de gravedad, que es 9.8 metros segundo cuadrado. ¿Ok? Entonces, fíjense aquí las características del movimiento. Trayectoria es una línea recta vertical. Hay variación de velocidad. ¿Ok? Si lo suelto, la velocidad inicial es 0 y llega al suelo con una velocidad final. Si lo lanzo, hay una velocidad inicial, pero la velocidad final, cuando llega a su máxima altura, es 0. Si hay cambio de velocidad, entonces tenemos aceleración. Y la aceleración es constante. Se llama gravedad. ¿Ok? No hay que calcularla. La aceleración la vamos a saber siempre, especificando que si el movimiento es en la Luna, la gravedad será la de la Luna. Si el movimiento es en Júpiter, entonces la gravedad es la de Júpiter. ¿Okay? Es 9.8 cuando hablamos de la Tierra. Eso debe estar bien claro. ¿Okay? Entonces, cuando un individuo se lanza, como este, si no se le abre el paracaídas, entonces va a estar sujeto. Aquí no hay normal. No hay normal porque no está en una superficie, está en el aire. Y vamos a despreciar el rozamiento del aire. ¿Okay? Vamos a hacer abstracción de que no existe, lo cual no es cierto, por supuesto. Entonces, caída libre es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o retardado dentro del campo gravitatorio terrestre. ¿De acuerdo? Entonces, no se toma en cuenta la resistencia del aire. Pero hay dos tipos, hacia abajo o hacia arriba. Entonces, puedo soltar un balón, él va a caer. ¿Cuál es la única fuerza acá que actúa? Pues obviamente su masa, la aceleración de gravedad. Entonces la fuerza es la masa por la gravedad. ¿Ok? Velocidad inicial, 0. Hay velocidad final. Ahora yo puedo agarrar el balón y lanzarlo hacia arriba. Va a llegar a un punto a su altura máxima donde él se detiene antes de comenzar a bajar. En este punto, la velocidad final es 0. Velocidad final. Pero parte con velocidad inicial. ¿Ok? Velocidad inicial, velocidad final 0 y comienza a caer. Y llega con otra velocidad final. Entonces, las ecuaciones, ¿ok? Usted va a tomar sus ecuaciones, sus tres ecuaciones, las tres de movimiento variado, y lo único que va a hacer, lo único es ponerle el signo menos cuando es hacia arriba.
no tiene que preocuparse por la gravedad. Que si es positiva, que si es negativa, que si es neutra. No. Usted simplemente toma su ecuación, que normalmente va con el signo más, y le pone el signo menos. Ya está. Eso es todo. Al ponerle este signo, ya entonces usted está reconociendo el valor de la gravedad. Eso es todo. Entonces, si es hacia abajo, las ecuaciones son positivas. Si es hacia arriba, las ecuaciones son negativas. Si es hacia abajo, el movimiento es acelerado. Si es hacia arriba, el movimiento es retardado. Las ecuaciones son las mismas. Y lo único que cambia es que hacia abajo la velocidad inicial es 0. Hacia arriba la velocidad final es 0. Entonces, hay un cambio entre una y otra, pero son muy parecidas. ¿Okay? No debe haber ningún tipo de motivo de confusión. ¿Por qué sigue siendo caída libre si es hacia arriba? Porque la trayectoria es una línea recta, porque la única aceleración que se toma en cuenta es la de gravedad, porque no hay normal, porque despreciamos la fuerza de roce, porque no hay una tensión, porque aquí no hay cuerda. Por todo eso, es un movimiento en caída libre, que es una parte de movimiento variado. O sea, todavía no hemos salido de movimiento variado. ¿Ok? Entonces, tiene usted tres casos. Suelto el móvil. Velocidad inicial, 0. Llega con una velocidad final, que es diferente a la anterior. Por lo tanto, esto es un movimiento acelerado. Aceleración, gravedad. El móvil es lanzado hacia abajo. Ahora yo lo lanzo. Igual, trayectoria, una línea recta, pero ahora la única diferencia es que ahora sí tiene una velocidad inicial. Por supuesto. Y le pueden decir, calcule la fuerza, que es masa por gravedad. Entonces, usted tiene una velocidad inicial, una velocidad final. Es un movimiento acelerado también. ¿Ok? Y después tiene el caso donde yo lanzo un movimiento, un objeto hacia arriba. Lanzo hacia arriba, entonces se dan los dos movimientos. Cuando va hacia arriba hasta su altura máxima, es un movimiento retardado. Cuando empieza a caer, el movimiento es acelerado. Si la pregunta es en el lapso donde sube, la ecuación es negativa. ¿Ok? Negativa. La ecuación es negativa porque hacia arriba es un movimiento retardado. Pero si la pregunta es cuando el objeto baja, entonces la ecuación es positiva porque el movimiento es acelerado. Este es el tipo de cosas que se preguntan. Entonces le echan el cuento de que el objeto sube, después se detiene, baja, etc. Pero usted debe estar claro dónde le están haciendo la pregunta. ¿En la trayectoria de subida o en la de bajada? Entonces la de subida, es un movimiento retardado. Entonces la ecuación es negativa. En la de bajada, movimiento acelerado. La ecuación es positiva. Ya, la gravedad es la misma y no se preocupa por eso. La gravedad es 9.8, usted lo aproxima a 10 y se acabó. Simplemente el signo se toma en cuenta en la ecuación, más nada. Entonces tiene movimiento acelerado hacia abajo con velocidad inicial 0, movimiento acelerado hacia abajo con velocidad inicial diferente de 0, movimiento hacia arriba
con velocidad final 0 y movimiento después acelerado hacia abajo, donde ahora en ese momento la velocidad inicial se transforma en 0 y llega con una velocidad final. Eso es. Fórmulas. Bueno, en caída libre normal hacia abajo la velocidad inicial es 0. Entonces usted tiene acá la altura relacionada con la velocidad final. Puede relacionar la velocidad con el tiempo. Ojo, aquí falta la velocidad inicial, pero ya hemos dicho que es 0. Entonces le queda gravedad por tiempo. Puede relacionar altura con tiempo. Entonces, la ecuación es diferente. Puede relacionar velocidad con altura. Puede calcular el tiempo de caída, que se calcula con esta fórmula, la raíz. Esto es un despeje que se hace, entonces como el t estaba elevado al cuadrado, como acá, obsérvelo. Esta fórmula última es el despeje de esto. Este 2 pasa para allá, multiplica a la altura, la gravedad pasa dividiendo y este cuadrado pasa como raíz. Entonces esto es la raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad. Esto es un despeje. Yo en tercer año lo que hago es darle las fórmulas principales, que hasta ahora van 6, y las demás son despejes de esas. ¿Ok? Pareciera que son muchas. No, en realidad no son muchas. Lo que pasa es que, claro, si quieres una cosa o la otra, despeja y parece entonces otro montón de fórmulas. Pero en realidad ellos que han visto hasta ahora esta fuerza, han visto esta cantidad de movimiento, hasta impulso o momentum, han visto 6 fórmulas principales. 6. ¿Ok? Tampoco es un formulero. No. 6. ¿Ok? Y aquí las tienen. ¿Sí? Completas. Velocidad final es igual a velocidad inicial, más o menos gravedad por tiempo. Aquí no hay altura. ¿Por qué más o menos? Depende si es hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba es negativa, hacia abajo es positiva. Altura relacionada con tiempo. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo, más o menos un medio de la gravedad por tiempo cuadrado. Cuando la velocidad inicial es 0, entonces solo nos queda este pedacito. Aquí no hay velocidad final. Altura es igual a velocidad final por tiempo, más o menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, pero ahora no hay velocidad inicial. Una fórmula donde no hay tiempo, si no se lo dan como dato, es velocidad final cuadrado, velocidad inicial, más o menos 2 veces gravedad por altura. Aquí no hay tiempo. Y en una fórmula donde no hay gravedad es esta. ¿Ok? Que es un despeje de alguna otra. Entonces, aquí están resumidas en un cuadro sus fórmulas. ¿Ok? Usted prepara su ficha para que no tenga que buscarlas. Y con eso va a resolver prácticamente todo. Obsérvese un movimiento hacia arriba. ¿Ok? Una altura máxima y una caída. Esto tiene un tiempo de vuelo. Normalmente se llama así, tiempo de vuelo. 2 veces la velocidad inicial sobre la gravedad. ¿Ok? Si es solamente el tiempo de subida, es velocidad inicial sobre gravedad. ¿Ok? Vamos a ver algunos problemillas para ver cómo funciona la lógica de esto. La lógica. Y la lógica del problema es lo principal acá. ¿Ok? No es tanto hacer cálculos, es aplicar la lógica y a interpretar las cosas. Eso es lo que yo normalmente pregunto. Esto es un problema trivial. Se deja caer un objeto desde la azotea de un edificio que tiene una altura de 12 metros. ¿En qué tiempo toca el piso?
Bueno, la velocidad inicial es 0, el tiempo es la incógnita, la altura se la dan que es 12 metros y la gravedad ya la tiene, ni siquiera se menciona porque es tácita, es aproximada a 10 metros segundo cuadrado. Entonces, nos preguntan el tiempo, nos dan la altura, una fórmula que relaciona tiempo con altura. Y aquí la tenemos. Altura relacionada con tiempo. La velocidad inicial es 0, así que este factor, chao. Me queda entonces el otro. Es un movimiento hacia abajo, la fórmula es positiva. ¿Qué voy a hacer? Despejar el tiempo. Ellos acá, lo primero es que ponen los valores. Normalmente uno despeja primero y después pone los valores, pero el orden de los factores, si lo hace bien, no altera el producto. Entonces, finalmente le va a quedar un t cuadrado. Este cuadrado va a pasar como raíz. Y cuando usted le saca la raíz a ese resultado, le da el tiempo que es 1.57 segundos. En sistema MKS, CGS, sistema técnico, la unidad de tiempo es el segundo. ¿Ok? Puede ser que tratándose de altura o velocidad, uno le diga, bueno, la velocidad son kilómetros sobre segundo o metros sobre horas. Eso es simplemente algo que uno hace para para condimentar el problema y hacerlo trabajar más, ¿no? Pues todo hay que pasarlo al sistema MKS. Metros, kilos y segundos. Ya, siempre. Entonces, por supuesto, si le dan la velocidad en kilómetros sobre segundo, bueno, esos kilómetros hay que pasarlos entonces a metros. ¿Sí? Y si le dan en kilómetros sobre hora, hay que pasarlo a metros sobre segundo. ¿Ok? Otro problema. Un objeto en caída libre requiere 1.50 segundos. Ahora le dan el tiempo para recorrer los últimos 30 metros. Los últimos 30 metros. Es decir, él no cae desde 30 metros. Los últimos. ¿Desde qué altura fue que cayó? La segunda es también una pregunta típica. Le dicen si un corredor se encuentra ubicado a 30 metros del sitio donde cae el objeto, ¿cuál debería ser la aceleración que debe tener para atrapar el objeto antes de caer al piso? Ahora lo que le piden es la altura, pero vean la lógica del problema. Este es el esquema que interesa. La altura es todo, los 30 metros más el pedazo que no nos dan. ¿Qué datos son los que tenemos? La gravedad, que siempre es la misma. La velocidad inicial, que es 0. El hecho de que en uno de los pedazos sabemos perfectamente que mide 30 metros y que demoró 1.5 segundos. Entonces, yo podría decir, bueno, puedo calcular la velocidad acá y con ese otro dato, que lo voy a calcular, aquí ya lo pone en directo, pero esto fue un cálculo que se hizo acá del lado izquierdo, yo hallo entonces mi altura completa. Ahora, ¿cómo calculo yo esta velocidad? Bueno, una fórmula que me permita hacerlo. ¿Cuál podría ser? La tienen acá. La velocidad inicial es 0. ¿Ok? Así que este trozo, fíjense bien, ahora la lógica acá. Separan ambos movimientos. ¿Ok? Los separan. Y al separarlos, esta velocidad del medio la van a llamar velocidad inicial del segundo pedazo y velocidad final del primero.
¿Lo ven? En este punto, dice, bueno, si yo hago una abstracción acá, la velocidad inicial era 0 y esta es la velocidad final. Y si hago la abstracción de que esto no existe, esta es la velocidad inicial de una velocidad final que va a alcanzar después. Entonces, la fórmula que relaciona altura con velocidad inicial y tiempo es esta. Pero fíjense, esta no es la velocidad inicial original, porque la velocidad inicial original, cuando empieza el movimiento, es 0. Este es la velocidad inicial en el último trozo, en los últimos 30 metros. Curioso, ¿no? Y después cuando una los dos pedazos, esto se transforma en velocidad final. Luego despejan y calculan y le dan 12,65 metros, que son los que están aquí ahora. Y ahora sí, unen todo el pedazo. Pero fíjense bien, aquí lo nombran velocidad inicial y ahora en la otra fórmula para calcular la altura completa la velocidad inicial es 0. Pero por supuesto, porque ahora en el movimiento global completo la velocidad inicial sí era 0. La velocidad final ahora es la calculada y despejan Y. Lo puede llamar H o lo puede llamar Y, eso es al gusto del consumidor. Eso le da 8,16 metros. Pero 8,16 metros acá, más los 30, pues serán 38,16 metros, que es la altura completa. ¿Lo ven? ¿Okay? Esa es la lógica del problema. ¿Ok? No ver las cosas siempre que un objeto suelto que llega al fondo. No, yo puedo separar el movimiento en pedazos y ver qué pedazo estoy considerando. En este primer pedazo, esta velocidad es la velocidad inicial, pero en el movimiento global, en el segundo pedazo, esta es la velocidad final. ¿Okay? Bueno, esta lámina es larga de discutir. Usted la va a leer con calma, porque este es el problema del ascensor. Y este problema siempre se pone. A veces, bueno, no siempre. Aquí, por supuesto, en la suposición de que el cable está roto, ¿no? Ustedes creen, ustedes vieron algunos hicieron un ejercicio que decía, bueno, hay la probabilidad de sobrevivencia de este individuo si se rompe el cable del ascensor. ¿Qué fuerzas son las que actúan sobre la caja? Entonces, por supuesto, en un ascensor normal hay una tensión. Entonces la persona siente el peso normal. El problema cuando se rompe es que entonces adquiere la aceleración de gravedad. ¿Ok? Y entonces sí, la situación cambia. ¿Ok? Aquí le explican cuando es hacia arriba y aquí cuando es hacia abajo. ¿Ok? Esta lámina no sé tan bien, pero es un problema el que quise poner. Fíjense que dice, una piedra se deja caer desde la azotea de un edificio y tarda en llegar al suelo 4 segundos. Ahora le piden la altura del edificio. ¿Ven? Antes, en el otro objeto le daban la altura, que eran 12 metros, y le pedían el tiempo. Ahora le dan el tiempo y le piden la altura. Problema al revés. Fórmula igual, se deja caer, velocidad inicial 0, movimiento acelerado, signo más en la ecuación, despeja, aquí la velocidad inicial es 0, entonces tiene la fórmula de la altura, como le dan el tiempo, todo lo que tiene que hacer es ponerle los datos, 9,8 por los 4 segundos entre 2, eso le da la altura. Y después, haya la velocidad.
¿Ok? Dese cuenta de esto. Esto no lo va a hacer usted. La altura no puede ser negativa. O sea, usted no me va a decir que su edificio tiene menos 50 metros. Entonces, claro, aquí lo están haciendo con una expresión puramente física, pero esto no es lo correcto. Ya va. Profe, en dado caso, la fórmula, cuando vamos a sustituirla, ¿no quedaría esa gravedad positiva? Sí, sí, claro. Eso es lo que estoy diciendo. Al quedar positiva, Ok. al estar positiva, la altura tiene que quedar positiva. ¿Ok? Esto no es lo correcto. ¿Ok? No pongan esto negativo. Esta fórmula es positiva. ¿Ok? Una pelota de béisbol se lanza hacia arriba con una velocidad inicial de 23 metros. Esto tampoco lo va a hacer usted. Fíjense que usan la fórmula positiva y le ponen la gravedad negativa. Usted le cambia el signo a la fórmula y se olvida de la gravedad. Y todo lo que tiene que hacer es sustituir. ¿Ok? Esa es la fórmula de evitar confusiones. ¿Ok? Esto lo harán, lo ven en su casa. Después cuando le envíe las láminas, ¿ok? Igual que estos problemillas, ¿ok? Y entonces se arroja verticalmente hacia arriba una flecha con velocidad de 50 metros segundo. Calcule la velocidad a los 3 segundos. Entonces nótese que ahora sí cambian el signo acá. ¿Ok? Eso es todo lo que quiero ver. Las fórmulas son las mismas. El planteamiento es el mismo. La lógica del problema es el mismo. ¿Ok? Y estos movimientos circulares que veremos después. ¿Ok? Entonces, eso es caída libre. No tiene ninguna complicación. Ninguna. ¿Ok? Entonces, el taller es bastante de interpretación. O sea, de que usted suponga. Recuerde que uno le pone, bueno, un hombrecito se lanza en paracaídas, no sé qué, se le abre, después se enreda, después no sé qué, cae, rebota, ese tipo de cosas, y usted simplemente analiza por fragmentos el movimiento y determina qué ecuaciones va a usar en qué momento determinado. ¿Okay? No tiene mayor cosa, es un tema muy simple y muy sencillo. Ahora que hay más gente, voy a decirles que la semana que viene debe haber orientación pedagógica. Debe. Si no hay clase normal. Y yo voy a abrir no una sesión de Zoom, sino 2, para dar entonces el tema que sigue, que es movimiento circular. Si hay orientación pedagógica, nos vemos en el colegio. Y no hay clase. Yo le prepararé una guía o un video. Veremos. Y si hay orientación, lo veremos allá, pues. Ya está. Resolveremos los casos que haya que resolver y respondremos las preguntas. ¿Ok? Ese es el plan. La semana que viene, entonces el jueves, creo que el 19, es el taller, es en equipos. Puede ser individual, sí, lo puede hacer individual, en equipo de 2, de 3 o de 4. ¿Ok? Máximo 4. Pueden ser entre salones. Y en cuanto al tiempo, normalmente se le da 3 horas. Puede ser más, ¿ok? Pero siempre va a ser en el mismo día. Entonces, eso es. Los trabajos ya están asignados, los redactan en forma de ensayo crítico
Los envían en su fecha o antes, no importa. Y en la medida que podamos, vamos a seguir avanzando con el temario y vamos a dar movimiento circular y lanzamiento de proyectiles y fuerza a velocidad. ¿Ok? Eso es más o menos el plan. ¿Ok? Entonces, pedí 2 horas a la coordinadora, no hay espacios, porque entonces, claro, tienen que mover todo el horario y no quieren hacer eso. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a reservar, igual voy a reservar las 2 horas. Aquellas personas que tienen otras cosas que hacer, otra materia, se va. De todas maneras, esto se graba. Y si no se graba porque queda muy largo, entonces se le